Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. Hoy, 15 de mayo, ¿sabes qué se celebra? El Día del Maestro. De esa persona que de alguna forma es la inspiración para muchos, para otros es una monserga, para otros es un castigo, un capataz. Creo que hay de maestros a maestros, pero en el momento que celebramos el Día del Maestro es para que todos tengamos claro qué importante es tener en nuestra vida a alguien capaz de poder mostrarnos, enseñarnos, mover nuestra conciencia, ayudarnos a encontrar un propósito de vida, un propósito a cada una de las cosas que hacemos. En 1917 el coronel Benito Ramírez García y el doctor Enrique Viesca, ambos aspirantes a un puesto importante en el Congreso, promovieron la existencia de una fecha destinada para honrar a los profesores. Y en el 1917 se aprobó la proclamación del Día del Maestro por parte del presidente Venustiano Carranza. Y hoy se cumplen 100 años reconociendo la labor de los docentes mexicanos. Un abrazo a todos los maestros, un abrazo a las personas que se dedican a esa parte que es tan extraordinaria, casi sagrada, la labor del magisterio. El tema que nos tiene pensando el día de hoy es: ¿tienes un propósito en la vida o vives a salto de mata? ¿Qué es un propósito de vida? ¿Qué sucede cuando no tenemos un propósito de vida? Déjame decirte que a veces ni siquiera nos preguntamos claramente si la vida tiene un propósito o no. Nos dicen, llegamos a la vida sin manual, y que a la hora que no tenemos un manual de instrucciones no sabemos ni para dónde ir. ¿Tú sabes qué pasa cuando no tenemos un propósito de vida? Déjame decirte que cuando falta un sentido de vida, lo que sucede dentro de nosotros es que experimentamos un vacío existencial cada vez más profundo. Podemos sentir que nada nos llena, que nada nos hace sentir satisfechos, que todo nos da igual. Actualmente vivimos en una sociedad de consumo que no solo pretende que tú puedas satisfacer todas tus necesidades de consumista, sino que también sigue promoviendo la creación de nuevas necesidades que también queremos seguir manejando y que nos alejan de la función fundamental de la conciencia. Y la función fundamental de la conciencia es la necesidad de dar sentido a las cosas, de dar sentido a la vida. Cuando vivimos una vida sin propósito, esto nos lleva a la vida rutinaria. A veces creemos que si cumplimos con todo lo que nos han dicho, encontraremos la felicidad, pensando que la felicidad es el sentido fundamental de la vida. Y entonces nos van enseñando, entras a la escuela primaria, sigues la secundaria, estudias preparatoria, ahora haces una carrera. En el momento que haces una carrera, termina la carrera, durante el periodo de la carrera, a ver si encuentras una novia, un novio, y entonces buscas la forma de, sales de la carrera, buscas un buen trabajo, entonces te casas. Y entonces a la hora que te casas, es importante tener hijos. Pero en algún momento de la vida, ya que tienes un trabajo más o menos estable, ya que tuviste hijos, ya que estás metido en un matrimonio, probablemente vuelves a hacerte la pregunta: ¿esta es la vida que quiero vivir? Y desde luego que existe ese concepto que no es nada nuevo de la crisis de los 40. La crisis de los 40 es una forma en la que la vida nos hace hacer un alto para pensar qué estoy haciendo con mi vida. Sobre todo, y de las cosas que a veces no nos damos cuenta, es que muchas veces creemos que en el momento en el que hace crisis, creemos que tenemos que cambiar. Pero acuérdate, la vida tiene una dimensión externa, hacia lo exterior, hacia las cosas, hacia los objetos, hacia el placer, y una dimensión interior.
hacia el sentido, hacia lo profundo, hacia lo espiritual. Cuando las personas no han sabido cómo mover esta parte, lo que va sucediendo es que en el momento en el que no saben cómo mover esta parte, la crisis de los 40 hace que crean que tienen que cambiar las cosas de afuera, que es lo de afuera lo que está mal. Y entonces empiezan a pensar en cambiar de trabajo, en dejarse crecer el cabello, en comprarse un carro deportivo, en cambiar de secretaria, en cambiar de esposa, en cambiar de... y creen que si van a cambiar las cosas van a estar mejor, sin darse cuenta que todo esto lo que está haciendo es que se den cuenta de que su vida no tiene ningún sentido. Si después de haber logrado todo aquello que nos dijeron, sentimos o seguimos sintiendo un vacío, podemos estar seguros que es porque no hemos encontrado sentido a la vida. Y eso invariablemente nos va a llevar a crisis existenciales en las que podemos acabar con todo. Acabar con la familia, con el negocio, con el dinero, con los amigos. Acabar en una adicción fuerte que nos paralice en la vida. Atrapados probablemente por conseguir la droga que nos permita manejar el placer inmediato de pasar el día. Atrapados en el sinsentido. Empezando a buscar a lo mejor deportes extremos, algo que siga adormeciendo a mi conciencia. Cuando una persona no tiene un propósito de vida, vive lleno de vacíos, buscando llenar vacíos de significado, y buscando llenar esos vacíos con cualquier cosa que puedan encontrar. Busca hacer cosas que le causen satisfacción, pero al no tener un sentido, la satisfacción se convierte en un cambio, una búsqueda de actividades placenteras. La vida se centra en conseguir dinero para poder vivir, en la satisfacción del placer inmediato, en el logro de... y mientras más placeres buscas, esa insatisfacción y ese vacío requiere que cada vez necesites más dosis de aquello que te genera placer para pensar que la vida vale la pena. Y esto va generando un vacío terrible, un vacío que termina por hacer que nuestra vida se suma en una depresión, en una desesperación y en un problema del que no sabemos cómo salir. En un momento regresamos al único espacio de conciencia en la radio. Quédate con el Dr. Echegaray en Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook, Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Desde luego que tenemos 2 libros para ustedes, para que se comuniquen a los teléfonos 38 11 30 64 y 38 11 04 15. O nuestro WhatsApp. Nos gusta escuchar tus comentarios sobre el sentido de la vida. Al 33 26 08 46 11. 33 26 08 46 11. Y te recordamos, tenemos el podcast en YouTube, en Echegaray Éxtasis FM. Ahí puedes, todos los programas que ya han pasado, los puedes escuchar en la comunidad, en la comodidad de tu casa, escuchándolos al tiempo y al momento que tú quieras. Hoy estamos hablando de lo que es el propósito de vida y qué sucede cuando una persona no encuentra propósito en la vida. Desde luego que una persona que no encuentra propósito en la vida busca hacer cosas que le causen satisfacción inmediata. Y desde luego que al no tener un sentido de satisfacción, se convierte en una búsqueda de actividades placenteras. La vida se va centrando en conseguir dinero. ¿Dinero para qué? Para poder comprar todo aquello que creen que los va a hacer felices, para poder comprar el placer inmediato. Comer, beber, la fiesta, el sexo, más dinero como medida del éxito personal, alcohol, drogas, más sexo, más drogas, el placer inmediato. La búsqueda de los deportes extremos para dejar de pensar, porque eso de pensar no es para mí, me hace que me sienta inseguro, nervioso, genera miedos y entonces busco enajenar la mente. ¿Qué significa enajenar? Significa dejar de pensar más profundo y solo atender a lo inmediato, a los placeres del cuerpo, a lo que está ahí. Nos llenamos de adicciones al alcohol, al sexo, al juego, a la adrenalina, al trabajo, para no pensar. Cuando la vida no tiene un propósito, se dirige desde luego a los placeres más inmediatos. Como decíamos, desde la búsqueda de adrenalina hasta cualquier adicción.
Y desde luego que la motivación más profunda del ser humano no es la voluntad del placer. Esto es un error, es la voluntad del sentido. Esto es lo que nuestra mente hace. Cuando vivimos una crisis, un problema económico, la ruptura de una relación, una muerte, toda nuestra energía se mueve para tratar de darle un sentido a las cosas. Y mientras no encontramos un sentido, el duelo se encuentra detenido, atorado. Cuando no podemos encontrar un sentido, y entonces lo que hacemos es buscamos un culpable. Y desde luego que el culpable puede ser Dios. Y desde Dios hasta la suegra, pasando por todos los posibles tiranos y víctimas a nuestro alrededor, los amigos, los compañeros, mi jefe, cualquier persona que me suene extraña, él puede tener la culpa de cualquier cosa, porque al no encontrar sentido buscamos culpables. Cualquier crisis que vivimos, lo más profundo de nuestra conciencia se mueve, buscando encontrar un sentido. Ese sentido es lo único que me puede permitir armar el rompecabezas completo. Cuando no encuentro un sentido, entonces enfrento un absurdo. Entonces enfrento la locura. La finalidad de la conciencia no es otra más que encontrar un sentido a las cosas para armar ese todo que significa lo espiritual. El sentido de vida es la panorámica que me permite poner cada pieza en su lugar y entender el mundo como es. Una persona que no entiende su lugar vive en lo absurdo, en su familia, en su trabajo, en sus relaciones sociales y en cualquier actividad que va manejando. Puede la policía detener un graffiti y no sabe, tal vez, que ese muchacho, si tuviera el sentido adecuado, tal vez detrás de ese muchacho lo que hay es un artista que lleva dentro su sensibilidad para tratar de expresar aquello que hay adentro. O tal vez a un luchador social, alguien que quiere manifestar el descontento general. Sin embargo, lo único que podemos ver es a un vándalo que creemos que merece castigo. Estamos actualmente frente a un proceso electoral que ha despertado a la mayoría de los mexicanos. La impunidad y la corrupción tocaron niveles difícilmente superables. Pero esto, de alguna manera, ha servido para que dejemos de ser tan pasivos, para que ante el asombro y la incredulidad de ver lo que nos muestran los diferentes medios, podamos salir del sopor, de la inactividad en que vivimos para intentar de alguna forma participar. Los mexicanos queremos creer que los actores políticos han encontrado en la política el sentido fundamental del servicio al país, del servicio a los más necesitados, del servicio a los demás. Pero nos quedamos sorprendidos cuando vemos que el único sentido de vida de nuestros gobernantes es enriquecerse, hacerse de fortunas que ni sus nietos podrán acabar con ellas, en detrimento del país. Y desde luego es un daño terrible a la nación. Es un despojo. Hacen que todos terminemos por perder la confianza en los demás, en nuestro gobierno, en el ser humano. El daño es enorme. Aún no es posible cuantificarlo. En la desconfianza, en el resentimiento, en la violencia contenida, en sentirnos burlados, engañados, que abusaron de nosotros. Y eso no puede ser enjuiciado actualmente. La historia se encargará de darle la dimensión a lo que vivimos en tiempos actuales. La falta de sentido de nuestros gobernantes se manifiesta en lo absurdo, en la locura inexplicable de esa ambición que no tiene fin. Podríamos desde luego darnos cuenta del sentido de vida de un gobernante al ver cómo trata a sus subalternos, a ver cómo trata a los demás. En el momento en que vemos cualquier persona que es un servidor público y que adopta una actitud prepotente, que toma desplantes de poder, que se siente superior a los demás, tenemos claro que no tiene un sentido de servicio, que lo único que ve en su puesto es su propia ambición, un egocentrismo, un narcisismo que lo que hace a la larga va a convertirlo en el peor político. Una persona con un sentido de servicio cuida siempre de los más vulnerables, de los desprotegidos, de los necesitados, y su trayectoria de vida lo muestra claramente. No tendríamos ni siquiera que buscar mucho. Desde luego que encontramos un sentido cuando intentamos explicar eso que llamamos vida. No solo el qué,
¿Qué es para ti la vida? ¿Qué es para nosotros la vida? La verdadera pregunta y la más profunda es cuando pensamos el ¿para qué nos fue dada la vida? Cuando no logramos responder esta pregunta, podemos experimentar un profundo vacío existencial. ¿Para qué estoy vivo? ¿Para trabajar? ¿Para mantener a mi familia? ¿Para levantarme cada día e ir a la oficina? ¿Para esperar a que llegue el fin de semana e irme a reventar con mis cuates? Para todas estas preguntas, desde luego, nos hacen crisis porque mueven la conciencia. Y muchos lo que queremos es acallar la conciencia. ¿Por qué? Porque nos sentimos incómodos, porque sentimos vacíos. Sin embargo, vivimos en una vida tan superficial y consumista que estamos orientados a las formas, al dinero, a la moda, a la apariencia, a los placeres del cuerpo. Y olvidamos la diferencia que hay entre placer y satisfacción. El placer es aquello que está referido a los placeres del cuerpo y que cada vez necesita una dosis más alta de todo, de diversión, de emoción, de sexo, de alcohol, de drogas, mientras que la satisfacción es un gozo interior que necesita cada vez menos para lograr mejores estados. Podemos experimentar la satisfacción y el gozo al ver un atardecer, al ver que la mañana amanece fresca, después de una lluvia que limpia el ambiente, el escuchar y leer adecuadamente esta parte para poder lograr sentirnos vivos, sentir que estamos en el mejor lugar. Desde luego, y no tenemos claro, en el momento en que no encontramos un sentido, este fracaso para encontrar un significado de vida produce en nosotros un sentimiento de que uno es incapaz para encontrar una meta o una dirección en la vida. El sentimiento de que, aunque los individuos se esfuercen mucho en su trabajo y hagan más allá de lo que quieren, no pueden lograr ninguna aspiración. Sin sentido, solo nos queda la desesperación. Algunos buscan la religión, algún concepto de Dios y un concepto cómodo que les ayude a tranquilizar la conciencia, un concepto a modo que lo tranquilice, con el mínimo compromiso, sin poder profundizar en ese concepto de lo divino. Quien utiliza el concepto de lo divino para callar su conciencia, podemos estar seguros que sufrirá las consecuencias de su inconsciencia. Hacemos una pausa y les recordamos, tenemos 2 libros para ti, al 3811-364 y 3811-0415, o en el WhatsApp 3326-084611. Escuchas un programa de reflexión lleno de entusiasmo, un lugar en la radio para construir un manual de vida, con el Dr. Echegaray, por Éxtasis Digital. Regresamos. Agradecemos que te hayas quedado porque esta es una gran oportunidad de reflexión sobre el rumbo de tu vida. Este es el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Comunícate al 3811-3064 y 3811-0415. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Buenas noches, qué bueno que siguen con nosotros y gracias por compartir conmigo este camino desde tu automóvil, desde tu hogar y construir juntos nuestro manual de vida. Un radioescucha se comunica y nos dice: buenas noches, doctor, hace unos meses entré en una profunda depresión. Siento, como usted dice, que no encuentro mi lugar. Trato de tener buena actitud, pero hay cosas que de repente me hacen tener bajones de emociones y ya no sé cómo darle ese sentido a mi vida. Desde luego, y una de las cosas que probablemente son más terribles es no tenemos claridad sobre lo que significa la conciencia. Cuando nosotros pensamos en lo espiritual, que es la finalidad última de la vida, es cuando logramos conectarnos con eso, con ese todo que significa la vida y que es todo lo que hay alrededor. A veces esto es difícil cuando no hemos desarrollado esa conciencia, porque con frecuencia nuestra conciencia está puesta en lo inmediato que sigue. Y lo inmediato que sigue es cómo voy a conseguir esos 5 pesos para poder comprarme el periódico, comprarme un café, irme a trabajar. Y estamos en esa parte, en la inmediatez de las cosas. Y estamos tan identificados con el cuerpo
que nos cuesta trabajo identificar que no somos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un vehículo, y ese vehículo es como si fuera un traje espacial que necesitamos para estar en este nivel, que es la vida cotidiana. Y en este nivel tenemos ese traje espacial y va a llegar un momento en el que el traje espacial se va a echar a perder y pues desde luego que vamos a tener que regresar a la nave nodriza porque sin traje espacial no podemos seguir aquí. Pero si creemos que somos el traje, nos olvidamos de verdaderamente lo que somos. Es como una persona que logra el éxito en algo. Debe de tener claro que él no es el éxito. El éxito es algo que él se encontró en la vida, pero él es algo muy, muy superior a ese éxito. Es un ser en vida, en movimiento. Cuando él se queda atrapado en el éxito, va empezando a quedar atrás. Su imagen, lo que él tiene, empieza a hacerse duro, inmóvil, y en ese momento pierde la capacidad para poder desarrollarse, crecer, seguir adelante. Cada quien tenemos un sentido a la vida. Tenemos que encontrar un sentido para el trabajo. Y este sentido para el trabajo significa que no voy nada más a trabajar para que me paguen. Hay un sentido en eso. Las personas que me rodean son importantes por algo. Desde luego que aquella chica que probablemente no soporto porque me dijo un día algo malo, o aquella otra que me desairó, o aquella persona que me... Y entonces, en vez de encontrar un sentido, busco culpables de mi infelicidad. Y no me doy cuenta que mi infelicidad es porque no he encontrado esa conexión con ese todo de lo que me rodea. Cada una de las personas que están ahí en tu vida tienen un sentido, un significado. Más todavía las personas que son más cercanas a ti. Tu esposa, tus hijos, tu marido, las personas más cercanas son las que de alguna forma tenemos que encontrar un mayor sentido. No es casualidad que estén ahí. Y tienes que encontrar el por qué, el para qué. Sobre todo con los que dependen de ti. Tus hijos, tal vez los empleados que dependen de ti. Tienes una tarea, tienes una función. Hay que buscarla en ese todo que es la conciencia. Otro anónimo se comunica y nos comparte. Es tan incierta la vida que uno no sabe si regresemos a casa una vez estando con un pie afuera. Me gustaría que nos dijera a todos los que escuchamos camino a casa cómo encontramos motivación para dar de forma correcta el sentido a nuestra vida. Entiendo, y este anónimo nos está compartiendo que tal vez ya tiene un pie fuera de su casa y que a lo mejor se siente también que no sabe si regresar a su casa o quedarse fuera, que probablemente no le encuentra ningún sentido a regresar a la casa. ¿Por qué? Porque probablemente en la casa no está recibiendo ninguna satisfacción. Cuando las personas buscamos satisfacciones afuera, podemos buscar amores, podemos buscar relaciones, podemos buscar personas que nos ayuden a sentirnos satisfechos. Yo te hablo a ti, te hablo bonito y te conquisto para que me digas qué grande soy, qué hermoso soy, qué extraordinario soy. En ese momento te estoy usando, no me estoy relacionando. No hay un sentido. Y en el momento en el que tú me empiezas a decir que a lo mejor no soy tan grande, tan maravilloso, en ese momento empiezo a pensar en cambiarte por otro nuevo o por otra nueva que me vuelva a decir qué grande, qué maravilloso soy. La casa es un compromiso que tú has establecido. Tus hijos, tu mujer no llegaron ahí de casualidad, ni por obra y gracia de algo que quién sabe de dónde salió. Has elegido a las personas en tu vida que te vienen a ayudar, a enseñarte, a crecer, a desarrollar la conciencia. Cuando tú entiendes ese compromiso, debes de entender que es algo que viene de adentro, no de afuera. Sin darme cuenta, la vida es como un eco. Cuando yo le hablo a alguien bonito, la persona me habla bonito. Si yo le hablo feo, me va a contestar feo. No me doy cuenta de que a veces mi esposa, mi marido me hablan mal. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que estoy haciendo es muy probablemente estoy peleando. Y ese pleito, esa violencia, se refleja en el otro hacia mí. Me tratan, a final de cuentas, como yo estoy pidiendo que me traten. Cuando te das cuenta de que la vida es de adentro hacia afuera, empiezas a darte cuenta. El amor empieza ahí adentro. Y una vez que lo sientes, entonces puedes, ahora sí, empezar a moverte desde adentro para llegar al lugar al que quieres en tu vida. Es momento de comenzar a escribir juntos un manual de vida. Comunícate ahora. Queremos saber tu opinión. Teléfonos en cabina 3811-3064 y 3811-0415. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida.
Comunícate a través del Facebook Etchegaray Éxtasis FM. Muy buenas noches, qué bueno que siguen con nosotros. Estamos hablando a propósito de la vida. Tenemos que darnos cuenta de que la vida es una dimensión que solo podemos vivir si encontramos un sentido. Sin sentido en la vida solo nos queda la desesperación. Algunos buscan la religión, algún concepto de lo divino que les ayuda a tranquilizar la conciencia. Un concepto, como decíamos, a modo que los tranquilice con el mínimo compromiso. Pero encontrar un sentido de vida es despertar, es movernos hacia lo superior, hacia un estado de conciencia donde los parásitos de la mente empiezan a dejar de molestar. Podemos centrar nuestra atención en lo importante de la vida, en lo trascendental. Podemos hacer a un lado la importancia personal para darnos cuenta que la vida no es un espacio para tener o para ser, que en realidad la vida es un espacio para ser. Y cuando somos, lo demás se nos dará por añadidura. Cuando creemos que por tener somos felices, muy probablemente en poco tiempo nos quedaremos vacíos. Ese vacío nos alcanzará tarde o temprano, y ese vacío hará que nos sintamos atrapados. Y tal vez para deshacernos de la conciencia, moveremos alguna adicción, algún problema grave, algún problema serio, algo que no nos permita seguir manejando esa conciencia. No tenemos claro, pero cuando no encontramos sentido a la vida, es como si estuviéramos viviendo un infierno en este lugar, en esta vida. Y tenemos que aprender, darle sentido a cada cosa. En el momento en el que tú buscas a alguien y te casas, esto debe de tener un sentido, un propósito detrás de lo que se va manejando. Cuando no tenemos claro cuál es el propósito o cuál es el sentido, pues muy probablemente lo que hacemos es nos quedamos ahí atorados y sin querer lo que vamos a hacer es, esa persona es para mí como si fuera una porrista, como si fuera alguien que me tiene que decir lo maravilloso que soy y lo grande, y cuando no lo encuentro entonces voy a tratar de cambiar de porrista, de persona, Creo que mi familia está ahí para recordarme lo grande que soy, lo increíble, en vez de darme cuenta de que mi familia me da la oportunidad de trabajar en lo profundo del amor, de la conciencia, que la tarea con mis hijos es contribuir a transmitirles valores, principios, a enseñarles lo que significa y es la vida, y que esto se hace de adentro hacia afuera. Si yo creo que mis hijos son malos o son unos ingratos, en ese momento me pierdo. ¿Por qué? Porque lo que creo entonces es que la vida es de afuera hacia adentro y que solamente estoy cómodo con mi familia o con mi matrimonio o con las personas que me rodean por lo que me dan. En vez de ver la dimensión al revés, me dan la oportunidad de encontrar lo mejor de mí para poder transmitirlo, para poder manejarlo, en la medida que me doy cuenta de que soy una persona que tiene mucho dentro, mucho para dar. En ese momento me doy cuenta de que nunca se va a agotar lo que hay en ese pozo artesiano que se llama el ser. Cuando no encuentro sentido, el vacío me va a atrapar en una adicción, en la desesperación, en la depresión. Los ganadores de nuestros libros son David Castañón Durón y Claudia Aro. Favor de pasar a las instalaciones de esta radiodifusora en Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, con una copia de su identificación personal. ¿Por qué? Necesitamos saber a quién estamos dando el libro, por eso es importante que traigan la copia. Y desde luego, agradecemos a Adrián Antonio, a Italia Castellanos y a Cindy Hernández que hacen este programa posible. Y quiero recordarles nuestro podcast. Está ahí para ustedes, especial, para que lo escuchen. Si no tuvieron la oportunidad de escuchar el programa, son subidos al día siguiente y probablemente el fin de semana los puedes escuchar. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. La verdadera dimensión de la vida es encontrar un sentido a cada situación. Una crisis tal vez económica, una crisis de valores, tal vez una muerte o el final de una relación. Mientras no encontramos sentido, no podemos resolver el duelo.
Podemos encontrar el final de una relación y seguir nosotros culpando a la otra persona en vez de tratar de encontrar dentro de mí cuál fue el sentido. En esta vida, los errores son para enseñarme lo que me falta aprender, lo que tengo que hacer. En la vida, las pérdidas son importantes y solamente podemos encontrarles una razón si encontramos un sentido, que es como armar el rompecabezas panorámico para acomodar todas las cosas. El sentido no es racional ni lógico, solo nos lleva a la desilusión. El amor del ser es la razón de vida, es la conciencia. Si hacemos las cosas por el amor a la vida, por el amor a ese todo que se manifiesta a través de la vida en cada circunstancia, por incomprensible que parezca, entonces hemos encontrado el sentido de vida. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo jueves en esta, tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.